Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, en 30 minutos y en este caso estoy con alguien muy especial. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo charlando. La gente se sorprendería de la cantidad de años que llevamos conociéndonos, Luis. Sí, pues allá en los lejanos años 90, creo, ¿no? Más principios de los 90, No, imagínate. Sí, ¿no? ya, mejor cambio de tema. Mejor, Vamos al teatro terapéutico y Gestalt. Luis, sí. eres psicólogo, eres actor, psicoterapeuta Gestalt, tú parles francés, un montón de cosas. Qué padre, pero hoy nos vas a compartir dos situaciones que a mí me interesan y que nos vas a enriquecer en el canal, la parte de teatro, de arte, con la parte de psicoterapia. ¿Qué es esa propuesta que me mencionaste, que vamos a hablar de eso, de teatro terapéutico y Gestalt? ¿Es correcto la denominación? Así es, totalmente. Fíjate, Enrique, bueno, obviamente esto parte de, como todo, ¿no? En la vida, como toda vocación, como toda propuesta, como todo camino, ¿no? Profesional, pues de, obviamente, una reparación del yo, ¿no? Diríamos, entre colegas, ¿no? La cual comenzó, pues, en mi adolescencia. Obviamente una adolescencia un tanto confundida y descarriada, como algunas, ¿no? Y en esa adolescencia donde no encontraba un lugar para mí y donde le estaba pasando, por un lado, bastante mal en cuanto a cuestión escolar, adaptativa, etcétera, pues encontré el teatro o el teatro me encontró, bueno, nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en una escuela. Casi fue por castigo que un maestro una vez me dijo, a ver, ya estate, ya, vas a entrar se va a hacer una obra de teatro y de castigo vas a ir ahí. Bueno, pues ese castigo se convirtió en uno de los mayores regalos que he recibido en mi vida, ¿no? De parte de un profesor, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, pues me empecé a meter a grupos de teatro en la preparatoria, pues me hicieron muy feliz y encontré muchas cosas ahí. Curiosamente, Enrique, fíjate que no nada más en la prepa, ya después en la universidad, justo en la UIC, que es donde tú y yo nos conocimos, que fue donde me diste clase, donde fui tu alumno, ahí en la UIC hubo un grupo de teatro representativo de la universidad, no los musicales, recuerdas que había muchos musicales ahí. Sí, sí. Bueno, había otro, justo se hizo otro grupo que no fuera musical o exclusivamente musical, y ahí, curiosamente, muchas de las psicólogas y psicólogos, igual que mis compañeros de prepa también, muchos nos convertimos en psicoterapeutas, ¿no? Bueno, o sea, muchos de la prepa nos convertimos en psicoterapeutas y algunos en actores, justo por ese grupo de la prepa. Y luego ya en la universidad también yo encontré que llenaba y que daba muchas herramientas, muchos recursos personales, así como de pertenencia principalmente, y muchos de las psicólogas y psicólogos después también se convirtieron en actores o en actrices, o en dramaturgos, ¿no? También, o directores de escena, o algo relacionado, ¿no? A la escena, eso me llamó mucho la atención. Y bueno, desde la WIC, pues hice mi tesis de acerca de la identidad, el proceso de identidad en la adolescencia a través de un grupo de teatro, por ejemplo. Luego, ya en la maestría, mi tesis también tuvo que ver, que fue de Animales de Poder, que es una propuesta que conjunta teatro, música, artes plásticas, todo procesado a través de la terapia Gestalt. O sea, digamos que la manera de procesar esos ejercicios se hace desde la mirada Gestalt. La dramaterapia como tal existe desde hace muchos años. Todos sabemos de las bondades, ¿no? Del teatro que nos regalan tanto ser espectadores y ya no digamos ser partícipes de ¿no? Entonces, yo notaba que muchos de esos regalos pues tenían que ver con mucho desarrollo en el área cognitiva, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, a largo plazo, pues que también tenía que ver con una cuestión de toma de decisiones, ¿no? De fortalecer, por ejemplo, las funciones del yo, digamos, ¿no? Tomas de decisiones, relaciones, obviamente relacional, sumamente relacional, por supuesto también ibas descubriendo que había un impacto social cuando llevabas tus obras de teatro a algún lugar y tenían un impacto, ¿no? Porque además pues escogían temas que les interesaban a los jóvenes, ¿no? En ese momento, y eran temas pues que era importante expresar, decirle al mundo y ser parte de algo más, mucho más grande
que nuestras propias limitaciones, frustraciones, sueños, deseos, fantasías, etcétera. Entonces, todo conjuntado ahí me pareció que era un gran espacio potencial, ¿no? O sea, diría Winnicott, que ese espacio potencial tiene una, como en la terapia, por ejemplo, ¿no? Es un espacio potencial, el encuentro psicoterapéutico, en donde hay ciertas reglas, hay un encuadre, hay una estructura, pero también hay mucha libertad, ¿no? De expresión, ¿no? Y en ese encuentro que es sumamente humano, pues también aflora la creatividad. ¿Por qué? Pues porque se permite, porque se le da, pretendemos o intentamos, por lo menos como terapeutas, pues hacer ese puentecito, ¿no? Entre la creatividad, la imaginación, y que no se quede nada más ahí en la cabeza, ¿no? A modo de, decimos en Gestalt, de retroflexión, ¿no? O en otros enfoques quizá de represión, sino que eso salga, que se exprese y que se convierta en otra cosa más, una metáfora. Por ejemplo, tú que das terapia a niños, pues en un juego, ¿no? En un juego creativo, en donde se involucran totalmente pues la fantasía, la imaginación, pero no se queda ahí, insisto, sino que sale y se convierte en algo relacional, se comparte. Yo creo que ahí está la esencia del teatro terapéutico, en compartir lo que sea que haya ahí que tengamos que expresar, no de manera, a diferencia de la formación actoral, que sí requiere también de una serie de técnicas y de pulir ciertos aspectos de presencia escénica, etcétera, no iría por ahí, ¿no? Sino que se basa principalmente, o su objetivo principal es restaurar la espontaneidad, restaurar la creatividad y por supuesto está el aspecto relacional, como ya lo mencionaba, de pertenencia, de compartir ciertas tareas y a su vez se convierte también en una cuestión cultural, ¿no? Porque pues el teatro existe desde que existe el ser humano, ¿no? De otras maneras, a manera de ritual en un inicio, pero de ahí en adelante, de que empezaron los griegos, pues ya no ha parado, ¿no? Y no hay sociedad, pueblo que no tenga teatro, ¿no? Entonces, es parte inherente a nuestra historia, a nuestro espejo, y es una manera de conocernos y de llegar a un autoconocimiento sumamente profundo y que al mismo tiempo pues, nos ayuda a ir haciendo ajustes creativos en estas relaciones con mi entorno, en ver cómo voy a mi entorno, cómo lo recibo, cómo me relaciono con cómo me va nutriendo y cómo a partir de ahí también cito experiencias difíciles como la vergüenza, como adicciones, situaciones así también pueden tener una contención importante. Me ganaste con el término vergüenza porque tengo un paciente muy joven que tiene un problema importante con la vergüenza, de tal manera que cuando expone en su preparatoria, acaba llorando, Luis, de tanta presión que siente. Y pues trato de integrar otras corrientes en el trabajo que hago yo, y si lo trabajo psicoanalíticamente el tema de la vergüenza, vamos a tardar años, va a acabar la preparatoria, va a acabar la universidad y no lo va a lograr. Y encontró él un grupo de teatro Fíjate. y sigue conmigo en la terapia y el asunto de la vergüenza, de poder hablar en público, de moverse en un escenario, de tomar, de actuar como ardilla, como cirujano, como el rol que le toquen en esa obra, en ese club de teatro, ha sido maravilloso, Luis. Me lo imagino. Fíjate Mucho que, más rápido que la terapia individual, segurísimo, ¿eh? Y no me da pena decirlo porque tiene otro objetivo. claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, de repente, si nos volvemos rígidos en ese sentido, ¿no? De que todo tiene que ser a través nada más de la terapia, pues nos quedamos cortos, ¿no? Sabemos que hay muchas otras cosas más que además, maravillosamente, ¿no? Pues en conjunto con el proceso terapéutico, pues bueno, ¿no? Porque me imagino, ¿no? Que este paciente tuyo, pues muchas cosas de las que encuentra y trabaja allá, de repente viene contigo y acá les da, ¿no? Termina procesándolo, asimilándolo junto contigo, ¿no? Pero fíjate, la clave todo el tiempo es con el otro, o sea, en este caso contigo termina de darle como, ¿no? De pulir esa figura que él hace allá en su grupo y viceversa, ya me imagino que le caen veintes, ¿no? De los que ha trabajado contigo, ¿no? Entonces, ahí está la relación y donde pues, la vergüenza sabemos que siempre es relacional, nace a través de introyectar la mirada del otro, ¿no? De cómo estoy siendo recibido, mirado,
apreciado, valorado, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la vergüenza, muchas veces como puede ser un ajuste creativo donde la vergüenza me ayude. En este caso, pues fíjate cómo a lo que llevó a tu paciente, ¿no? Sí, Experiencia de vergüenza le ayudó a darse cuenta de algo sí. y finalmente le dio la vuelta, ¿no? A eso y terminó convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Que la vergüenza es un afecto hasta cierto punto, ya no tanto, pero descuidado en las teorías psicológicas, ¿eh? Se habla más de la culpa, del Sí, odio, de la envidia, pero no ajá, tanto de la vergüenza, ¿eh? Y a veces nos puede dar problemas, bastantes. por supuesto. Y fíjate, justo ahí, Enrique, es que tu paciente y bueno, todos los que atravesamos por un grupo de teatro, yo también me moría de la vergüenza, o sea, yo daba mucha lata y justo, pero era por debajo del agua, no es que me atreviera a pararme frente del salón a contar mis chistes, ¿no? Justo el maestro lo que hizo fue, pues, órale, a ver si es cierto, ¿no? Vas, ¿no? Y al principio yo, sí, a ver si muy acá, ¿no? Y yo me moría realmente de la vergüenza, yo no podía ni participar, nada más, a ver, levanta la mano y di tu nombre, yo ya quería, pues aparecían todos los signos de la vergüenza, ¿no? Taquicardia, sudoración, entre más trata uno de esconder la vergüenza, más se nota, ¿no? ¿No? Y más la parte cognitiva de lo que uno se dice, de lo que me decía yo a mí mismo, ¿no? Con repeticiones de mensajes, ¿no? Que había yo escuchado o recibido en algún momento. Y cuando dice Laura Perls, la esposa de Fritz Perls, ¿no? Mm. Decía, la voy a parafrasear muy mal seguramente, pero bueno, la idea era que decía ella que la vergüenza surge cuando tú te paras frente a un grupo y notas la falta de apoyo en él. En esos primeros momentos es que surge la vergüenza, por lo menos hablando del pánico escénico, por ejemplo, ¿no? O del miedo escénico, que es cuando uno se para y nota que no hay en un grupo los apoyos suficientes. Ese grupo puede ser en principio la familia, Bueno, seguramente, ¿no? Más pues, adelante, un grupo de amigos, de compañeros en la escuela, ¿no? pues no dudaría, Luis, que los primeros que se burlaron de nosotros cuando éramos chiquitos fueron nuestros papás. Pues sí, muy probablemente no al propósito, porque la burla está socializada, ahora le hablamos como una violencia disfrazada, pero Ajá. muy posiblemente nuestros padres se burlaron de cómo caminaba yo en mis primeros pasos o de cómo comía mis primeros bocados, seguramente, ¿eh? Por ahí ha de tener sus orígenes muy tempranos. Totalmente de acuerdo. Y sumémosle también estas experiencias y sentimientos de no ser bien recibido también, ¿no? Más allá ya de la burla socializada, como lo mencionas, pues definitivamente el rechazo, ¿no? Ya como tal, ¿no? Ya Ah, experimentado sí. como tal, ¿no? En diferentes entornos, ¿no? Que eso es lo que ya termina así convirtiéndose, ¿no? En una vergüenza mucho más existencial, ¿no? Ya no digamos una experiencia de, ay, sentí un poco de pena, pero luego como que medio me repongo y continúo, ¿no? O sea, sino ya hablando de experiencias que van mucho más allá pues que terminan convirtiéndose en disfuncionales, ¿no? Incluso, ¿no? Como ahora lo que está pasando justo a partir de las redes sociales, ¿no? Invitando al un exceso ¿cómo diríamos? Como de la palabra auto, ¿no? Autonomía, autogestivo, o sea, como que todo apunta a auto y a ser el mejor en todo, ¿no? Y a ser Sí. brillante en todo y ser buenísimo en todo, ¿no? Imagínate eso, digo, ya no digamos a nosotros que no es que no nos pegue, claro que nos impacta y también obviamente a los jóvenes, ¿no? Entendido. ¿Qué pasa, Luis, en el teatro terapéutico Gestalt? Ujú, Enseñan técnicas de actuación, enseñan teoría de la claro, psicoterapia. Cuéntanos ya que, danos una vista de qué, una prueba de qué vamos a ver en esos proyectos. claro, ¿de qué se trata? Por describirlo un poquito, en un taller que pueden ser varias o poquitas sesiones, puede ser a veces de un fin de semana, ¿no? Hay un caldeamiento, ¿no? Ese caldeamiento que nos ayuda desde el enfoque Gestalt a batir el ello de la situación que es toda la parte fisiológica, ¿no? Mover el cuerpo, empezar a contactar a través de los sentidos, luego ir llevando a la relación, ¿no? A las miradas con las otras personas, en el aquí, en el ahora, lo que estás experimentando tal y como es, no negar nada de lo que te pasa, ¿no? Y en esto se va buscando una serie de ejercicios o juegos, llamémosle así, expresivos, ¿no?
juegos que tienen que ver con integración grupal, ¿no? O sea, como los que conocemos, ¿no? Y que llevamos a cabo como docentes en cualquier grupo, ¿no? O en alguna empresa, ¿no? Para integración de equipos, juegos, ¿no? Principalmente. Y luego vienen algunos ejercicios que sí son sacados o extraídos de diferentes marcos teóricos teatrales, ¿no? Por decir algo, el teatro pobre de Grotowski, la máscara neutra de Lecoq, ejercicios de Stanislavski, de la vivencia, ¿no? Ejercicios de Augusto Boal, por ejemplo, ¿no? Ya más adelante, Augusto Boal hablaba en los grupos, ¿no? Mucho tenía que ver, por ejemplo, con la idea de la vergüenza desde el oprimido, ¿no? El teatro del oprimido, que es cuáles son nuestros opresores, tanto en la vida, en lo social, pero también luego tenemos nuestros propios opresores, ¿no? Que son justamente lo que hablábamos como introyectos, ¿no? O sea, cosas que ya traemos, ¿no? Que se convierten en opresores hacia nosotros mismos, hacia nuestro desarrollo. Hablar de eso, dramatizarlo, ¿no? Si me permites, Enrique, me gustaría compartir una pequeña presentación. Muy Y a bueno. partir de ella, tú me dices. Ok, listo. Muy bien. Bueno, digamos que una de las propuestas que estoy manejando principalmente es trabajar el teatro terapéutico, Gestalt. Gestalt, insisto que es debido a que pues, yo soy terapeuta Gestalt y la mirada que va a tener. Y también el procesamiento de los ejercicios. Los ejercicios son teatrales, ¿no? Como cualquier juego teatral que nos ponen en la formación de teatro o en un juego de teatro de cualquier grupo de teatro, ¿no? De aficionados incluso. Y estos ejercicios van a tener esa mirada. Al final se procesa grupalmente, lo platicamos, ¿no? Y ahí eso es lo que se va a llevar a través de la mirada gestáltica, ¿no? A través de mis intervenciones serán a partir de la mirada de la terapia gestalt, ¿no? Entonces, pues es una exploración a la experiencia principalmente del pánico escénico y de la mirada del grupo a partir del teatro terapéutico gestalt, ¿no? Me gustaría nada más para irnos contextualizando un poquito de manera muy breve, pues, y además me encanta, fíjate, en la palabra teatro, que viene de teatrón, que significa fíjate, lugar desde donde se mira, ¿no? Y viene de theaomai también, que es mirar, ver, ser espectador, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos que es a través de la mirada de las otras personas, ¿no? Y de la nuestra hacia los demás. Bueno, comparto esta frase que es el teatro, ese divino pasatiempo del que los hombres cultos y las mujeres virtuosas disfrutan cuando dos o más de ellos se reúnen, ¿no? Voltaire, a ti que te encantan los autores franceses, Henry. Sí, sí. Luego, drama, drau, viene del griego, dromenai, fíjate que quiere decir acción. Eso de dramático es acción. Y aquí tanto el teatro como la terapia gestal tienen eso en común, que ambos son muy dramáticos, ¿no? Ambos buscan la acción, la novedad, ir al contacto con el entorno y crecer a través de esa acción, crecer a través de ese contacto con el entorno. Es lo que nos lleva a la transformación. Entonces, es también una de las raíces, tanto del teatro, obviamente, como para la terapia gestal. ¿Qué áreas de desarrollo facilita el teatro terapéutico? Principalmente, bueno, en este caso Gestalt, que es el que hago yo, pues está el área cognitiva, como te mencionaba, la parte de memoria, imaginación, concentración, toma de decisiones, creatividad, ¿no? Está la parte corporal, la cual incluye la coordinación, psicomotricidad, propiocepción, expresión, obviamente, y la respiración, ¿no? Porque nos ayuda mucho a aprender a respirar. De repente andamos por la vida y ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos respirando y algo tan esencial como, ¿no? Detente, respira, así, y cómo es respirar, ¿no? Ese proceso, pues es muy importante, ¿no? Es un pilar. Luego, la parte socioemocional, la cual incluye, obviamente, pues, comunicación, responsabilidad, cooperación en el grupo, gestión emocional, límites, valores, y ya si nos vamos más a fondo, pues hasta la cultura, ¿no? Aspectos culturales, ¿no? Obviamente hay una parte también que diría yo que es la 4 que es, y que también va más allá, que es la espiritual y la existencial.
que es un espacio, y cuando hablo de espiritualidad, pues también lo hago con mucho respeto y con mucho cuidado, porque es lo que pues cada quien conciba como tal, ¿no? Ni siquiera tendría que ser así, o sea, yo no invito per se a que la gente se vuelva espiritual o contacte con una parte espiritual, pero todas las artes, de hecho, en su origen contienen un elemento sumamente espiritual, ¿no? Las pinturas pues, que hacían en las cuevas, ¿no? Eh, la danza tiene un aspecto espiritual, ¿no? De entablar una comunicación directa con los dioses, ¿no? Y si nos vamos así, pues vamos a encontrar un montón de contenido que en su origen era espiritual y que hemos perdido, ¿no? Y que a veces se malentiende, ¿no? Entonces aquí obviamente no estoy hablando de cuestión religiosa, sino meramente espiritual, que vale la pena y que yo he notado que cuando por lo menos se nombra y nos hacemos consciente de que a veces está y a veces no está, y se puede trabajar con ella, ¿no? Y ayudar mucho a dar una contención, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos también a los adultos, obviamente, ¿no? Entonces, este espacio, a través de eso, se permite ir de la fantasía a la realidad dramática. Ahorita voy a hablar de qué es la realidad dramática, que es uno de los pilares también. Comparto esta frase que dice, el teatro es el primer antídoto que inventó el hombre para librarse de la angustia de vivir, ¿no? Justo hablando de cuestiones existenciales, ¿no? También, porque no podríamos verlo nada más de manera solemne o seria, ¿no? Sino que también los espacios de teatro, de trabajo a partir del teatro terapéutico, pues nos ayudan a simplemente a darle rienda suelta a la imaginación, a jugar, a divertirnos, ¿no? Teatro en la niñez y en la adolescencia. Bueno, pues en el teatro los niños y los adolescentes encuentran un refugio apropiado para dar rienda suelta a la creatividad. El proceso de creación colectiva les brinda la posibilidad de construir un puente entre la realidad y la ficción. Descubren un impacto social, desafían a la vergüenza, lo que hablábamos, blandiendo como espada y escudo al sentido de pertenencia, que eso es lo que va a ayudar principalmente a enfrentar la vergüenza, ¿no? La pertenencia, el ser vistos y reconocidos y validados por los demás, ¿no? Incluso en las diferencias, ¿eh? Aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Es por eso que el teatro, la música, la danza, el cine, las artes plásticas, la literatura pueden sacudir a niños y jóvenes con la intensidad de un tornado, al otorgarles la posibilidad de vislumbrar un propósito, y eso es muy importante, en el aquí, en el ahora, en su existencia. Tener una tarea que es un montaje, ¿no? Que es una escena, que es compartir algo con el público, que es preparar un texto con tus compañeras, con tus compañeros, ¿no? Eso ayuda mucho a disminuir la ansiedad, ¿no? Perdón. Bueno, como decíamos, ¿no? El pánico escénico pues, está relacionado directamente con la vergüenza, ¿no? Como nos compartías lo que le pasó a tu paciente y a muchos, ¿no? Que nos ha pasado. Y la experiencia de crear algo colectivamente es uno, para mí, lo he comprobado una y otra vez, uno de los antídotos más fuertes para enfrentarla y transformarla en algo más, en algo diferente, en algo más grande. Bueno, hay aspectos, ¿no? Ya hablábamos de los aspectos de la vergüenza, que hay aspectos sensoriales, corporales, cognitivos, ¿no? Tiene que ver con cómo somos, cómo nos hemos adaptado, cómo hemos sido recibidos, ¿no? Dice Jean-Marie Robin, un teórico muy importante del enfoque Gestalt, que fíjate que era psicoanalista y ese, bueno, sigue siendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es psiquiatra y luego se convirtió en gestaltista. Él dice, así como soy, no soy digno de pertenecer a una comunidad, ¿no? A la comunidad humana, qué fuerte, ¿no? Sí, está tremendo. Está fuerte, ¿no? O sea, como bien decías, ¿no? La culpa nos permite reparar, ¿no? Resarcir algo, pero ¿qué hacemos con los sentimientos de inadecuación, ¿no? Así como soy, no soy recibido, ¿no? O no soy valorado, ¿no? Es que yo creería, Luis, que la vergüenza es, a diferencia de la culpa que puede darte un chance a la reparación y a la acción, la vergüenza es paralizante. O De sea, acuerdo. ya una vez me avergoncé, me caí y terrible, todos se rieron, ya no voy a querer salir ni caminar para no volver a caerme y que se vuelvan a reír de mí. Exactamente, fíjate, sí, como dices, ¿no? No, nos lleva a paralizarnos, ¿no? Ya no querer salir, ¿no? A no querer ser otra vez vistos, ¿no? Sí, Aunque en el fondo, fíjate, curioso, esté todavía a veces el deseo de sí hacerlo, ¿no?
pero justamente, ¿qué pasa con ese deseo? Pues nos avergüenza Sí. aceptar que en el fondo sí, sí deseo ser visto y reconocido, ¿no? Valorado, ¿no? Ujú. Aquí hay algunos conceptos que a mí me gustan mucho, a partir de los cuales se trabaja, y voy a mencionar autores para quien le interese mucho y leerlos, ir a la fuente original y ver cómo es el trabajo que están haciendo. Eh, en algún momento, fíjate, cómo el fantasear, ¿no? El quedarnos en la fantasía, en la imaginación, pues también es un ajuste creativo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, no? Pues que nos mandaron a todos a nuestra casita pues algo que nos ayudó mucho, pues fue fantasear, ¿no? Imaginar cosas, pues puede ayudar, ¿no? En cierto momento. Además, también el fantaseo, pues la imaginación, pues nos ayuda a asimilar, ¿no? Cosas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si la situación cambia, se termina la pandemia o bueno, por lo menos hay muchos ajustes, empezamos a socializar otra vez, a salir de la casa, pero ¿qué pasa si continuamos con este excesivo fantaseo? Uh-huh. Y nos vamos al mundo. En lugar de relacionarme con las personas, yo me quedo fantaseando, ¿no? En lugar de ir y pedirle irme a tomar un café con una chava que te gusta o con un amigo tuyo, irte a tomar una cerveza, ir a cenar o ir a pedir trabajo o algo así, pues te quedas en la fantasía, ¿no? En Gestalt diríamos que se llama retroflexión, eso. Ajá. Eh, ¿Cuál es la invitación que hace aquí el teatro? Y no nada más el teatro, el deporte, las artes en general. Permítame cerrar la ventana. Sí, sí. ¿Cuál es la invitación? Fíjate que Winnicott, que conocemos, ¿no? En psicología bastante nos hacen leer a Winnicott, pues hablaba del espacio potencial. Uh-huh. El espacio potencial es, por ejemplo, pues como ya decíamos, un espacio terapéutico, ¿no? Donde hay, a través de la relación terapéutica y el encuadre, el rapport, todo eso, empieza a haber una confianza y nuestros pacientes, y es más evidente en los niños, ¿no? eh, no se queda nada más en la fantasía, sino que la fantasía se convierte en realidad fantástica. Esto quiere decir, la realidad fantástica empieza como a cocinarse, es como un pastelito, ¿no? Se empieza a cocinar esa fantasía, ya es compartida la fantasía, ya no se quedó ahí de manera intrapsíquica nada más, sino que salió, se está convirtiendo en algo relacional para llegar a ti, ¿no? Este niño, pongamos, ¿no? Empieza a contarte las aventuras de Spider-Man, ¿no? O de Iron Man, si tú quieres, ¿no? Y te lo empieza a contar y te dice que hizo un dibujo en la escuela de Iron Man y no sé qué, ya empieza a convertirse en una realidad fantástica. Aún así no deja de ser fantasía. El espacio potencial, es decir, el encuadre, la relación, la confianza que tú has ido construyendo con tus pacientes, permiten que eso pueda convertirse después en realidad dramática. Y es muy clarito cuando se convierte en juego, ¿no? Cuando ya en lugar de platicarte el niño de Iron Man, te dice, tú eres, no sé, tú eres Hulk y yo soy Spider-Man, ¿no? Y entonces encarnas el papel, encarnas, te haces del rol y empiezas a jugar a eso, ¿no? O lo haces a través de marionetas, o de muñecos, o de carritos, o plastilina, o lo que sea. Se convierte en realidad dramática cuando ya sale, cuando emerge, está en la relación y además se convierte en algo visible, ajá, en un juego. Ajá. Esto es de manera muy espontánea en los niños, ¿no? Y a veces, cuando no está la vergüenza tan presente, en algunos adolescentes. Esto lo pueden encontrar de manera mucho más profunda y explicada, pues en Muli Lahad, un israelí que empezó a hablar del teatro terapéutico, fue uno de los primeros que empezó a desarrollarlo, cómo servía la dramaterapia. Luego el espacio potencial, obviamente, de Winnicott, y la realidad dramática, que es ya el último paso, que es cuando eso se convierte ya en juego, o mejor aún todavía, en un producto creativo. Uh-huh. De esto hablan Pensick y Levy. Uh-huh. Bueno, esto ya lo decíamos, ¿no? El pánico escénico aparece cuando nos damos cuenta de que nos faltan apoyos en el entorno y se detona en una comunidad ante la mirada de las otras personas, ¿no? De manera relacional y obviamente de manera relacional es como lo vamos a trabajar, tanto la vergüenza como el pánico escénico. Ya sea en el consultorio, como tú lo compartías hace un momento con tu paciente,
o a través de actividades como justamente el teatro, que el teatro ya de por sí en los jóvenes, pues termina siendo terapéutico por sí solo. Eso vale la pena nombrarlo. Pero ¿qué pasa si además los facilitadores tienen un entrenamiento? ¿No? ¿Qué pasa si la entrenadora o el facilitador, la facilitadora, además de ser actriz o actor o director de escena, Sí. cuenta con una formación terapéutica para poder gestionar o acompañar y procesar experiencias que van a surgir ahí, ¿no? Ya no digamos de recuerdos de cosas que traen ellos y que quieren representar ahí en escena, sino de cosas que surgen en el momento, ¿no? Porque puede haber conflictos entre los grupos, obviamente, ya lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar con cómo nos impacta lo que va surgiendo ahí, ¿no? Aquí Augusto Boal dice, el teatro hace al ser humano, ¿no? Augusto Boal, un brasileño que en la época de la represión en Brasil y de todas estas revoluciones sociales, él juntó grupos de personas y él decía, no es necesario ser actor para trabajar. Una cosa es ser, obviamente, un actor formado que pues tiene todo su, como cualquier otra profesión, ¿no? Y otra cosa es, obviamente, hacerlo terapéutico y comunitario, con otra función, ¿no? Él hacía eso y desarrolla el Teatro del Oprimido, como te decía, donde pues juntaba un montón de gente, por ejemplo, en fábricas, trabajadores, y hacía una especie de psicodrama donde representaban las situaciones de opresión, ¿no? Del sistema o de los empresarios o de los jefes, etcétera, ¿no? Fíjate que Gestalt, no sé si mucha gente no lo sabe, Enrique, pero Fritz Perls era actor, Ah, mira. era, era actor, se entrenó nada más y nada menos que con Max Reinhardt, que es uno de los íconos del expresionismo alemán y del teatro expresionista alemán. Fritz Perls, pues era un rebelde desde muy chiquito y lo corrían de todas las escuelas, agarraba su bicicleta y se iba con Max Reinhardt a trabajar en teatro. Sus primeros sueldos ni siquiera fueron como psiquiatra, porque fue psiquiatra médico y psicoanalista, eh, y antes de eso ganó dinero como actor. Iba, tenía un background también importante porque su mamá lo llevaba a la ópera, lo llevaba a ver exposiciones de arte, etcétera, ¿no? Entonces Fritz Perls primero fue eso. Y luego fíjate que trabajó cuando se fue a Nueva York, después cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues huyó como muchos, ¿no? Psicoanalista, se fue a Sudáfrica, Freud no lo peló, se enojó, hizo sus propias teorías, se juntó con la crema innata de la contracultura en Nueva York y ahí continuó con este trabajo teatral con poetas, dramaturgos, el Living Theater de Nueva York, etcétera, grupos de teatro importantes de la contracultura. Y Fritz Perls terminó puliendo una parte muy importante en ese entonces de la Gestalt y de la cual hoy, fíjate, curiosamente mucha gente está muy en contra porque dice, no, es que la Gestalt es irle a pegar la almohada, ¿no? Es ir a hablar con la silla vacía y tu abuelita muerta y ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, sácalo, ¿no? Ese tipo de llevar a la catarsis de manera, pues no muy cuidada, ¿no? Más bien de forma, diría yo, poco profesional y a veces irresponsable. Lo que pasa aquí es que Fritz Perls tenía el entrenamiento. Fritz Perls sabía hacer ese tipo de ejercicios, llevarlos a buen puerto y además estamos hablando de los años 50, 60, con otro tipo de necesidades, con otro tipo de contexto social, ¿no? Que hoy en día pues habría que diferenciar, ¿no? Y ya no se llevaría a cabo de la misma manera. Entonces, aún así Fritz Perls pues tenía una parte y el enfoque Gestalt que tiene en sus raíces mucho de estética, porque nos basamos en criterios estéticos incluso, psicodiagnóstico, pues vienen a partir de Fritz Perls y de Laura Perls, ¿no? Que también Laura Perls tenía un background artístico muy importante, ¿no? Esto lo menciono porque es la unión para que vayamos haciendo el puente entre cómo Gestalt tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Y principalmente con el teatro, ¿no? Bueno, muchos conocemos, ¿no? A Jacob Levi Moreno, ¿no? El creador del psicoanálisis, del cual el mismo Fritz Perls tenía algunas diferencias y adapta algunos ejercicios de psicodrama de Moreno al enfoque gestal de aquellos tiempos. Y bueno, ahora sí vámonos a la pregunta que me hacías, Enrique. ¿Qué onda con la gestal y con el teatro terapéutico, ¿no? O sea, ¿eso qué, no? ¿Cuál es la relación ya de manera práctica?
pues se trabaja en el aquí y en el ahora, ¿no? Un poco como en Gestalt, que es un mito que solo trabajamos con eso, por supuesto que va mucho más allá de eso, pero en algún momento aterrizamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Cómo lo estás vivenciando. Lo que estés vivenciando, lo que sea. Es un espacio potencial, como ya decía, para la creatividad, para la colaboración, para la contención. Fomenta el awareness, o sea, el darse cuenta que es preverbal y que ayuda obviamente, a darnos cuenta de manera primero intuitiva y ya después el consciousness, que es de manera ya a través de la conciencia, de qué nos está pasando, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los recursos disponibles en el entorno para satisfacer esa necesidad o esa expresión o lo que sea. Está el conflicto y las polaridades, que se trabaja mucho en Gestalt, las polaridades que son pues partes de nosotros mismos que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quien a veces puede ser muy introvertido y a veces muy extrovertido, ¿no? Dice, bueno, es que pues soy las dos cosas, ¿no? Puedo integrarlas en algunos ambientes, puedo ser extrovertido y en otros introvertido, ¿no? A través de ejercicios de dramatización y de representación, de convertirte en esas partes tuyas, en todas las partes, que sería nuestra identidad y personalidad, es que las ponemos en juego, en escena, y descubrimos cosas a partir de eso. La agresión, ¿no? Que en Gestalt es un término muy importante porque agresión, agredere, viene de ir hacia allá, hacia el entorno. Salir, ir, contactar y tomar, ¿no? A diferencia de la violencia. ¿No? El contacto y el ajuste creativo, que es muy importante en Gestalt, ahí lo vemos de manera muy nítida y lo trabajamos, ¿no? Lo nombramos, lo procesamos. Y obviamente otro de los otras de las raíces importantes para el trabajo gestáltico es la teoría de campo, que también para los psicoanalistas es importante, la teoría de campo, y la fenomenología. No juzgar nada, ¿no? Sino que acompañar fenomenológicamente lo que va emergiendo ahí en el aquí y en ahora de forma grupal. ¿Cómo ves hasta ahora, Muy, Enrique? ¿Qué opinas? muy interesante, pero se nos está acabando el tiempo, tenemos que hacer una segunda parte, Luis, ¿eh? Sí, yo creo que sí, estaría Sí, buenísimo. sí, ¿No? seguro lo hacemos. Estaba pensando ahorita, ahora que te escuchaba, que de las frases que me acuerdo tú dijiste, en los niños esto es espontáneo, el jugar en forma creativa. Y a mí se me ocurrió, Ujú. y cuando no es espontáneo, quiere decir que algo falló en la mirada de quienes lo cuidan o lo educan, o porque lo critican, Exacto, o porque lo criticaron, o porque ni lo vieron en su momento. totalmente. Exacto. Eso yo lo he visto, yo en otra teoría, pero tú ya me lo mostraste aquí en la parte de la mirada relacional. Y el segundo aspecto es que a veces creemos, los terapeutas, que el aparato psíquico está flotando por ahí y olvidamos que el aparato psíquico está dentro del cuerpo, Luis, Totalmente. y se Dijo eso. manifiesta a través del cuerpo. Sí, Eso te va a parecer sí, a ti muy básico, pero yo llevo algunos años redescubriendo esto, ¿eh? Que los psicoanalistas creemos que todo ocurre en el aparato psíquico, que no sé dónde esté, pero seguro que está en el cuerpo. claro, porque toda experiencia es corporal, Sí, ¿no? En seguro. esencia, de entrada. Entonces, como todo eso que está ahí en el cuerpo, pues el teatro es un lugar, y voy otra vez al espacio potencial, para que salga de manera segura, acompañada, y donde no es que le vamos a aplaudir, o sea, es más, fíjate que yo a veces en los talleres de teatro terapéutico hasta el final nos guardamos el aplauso, ¿no? O sea, tratamos como de no nada más aplaudir por aplaudir, pero luego lo hacemos nada más porque sí, ¿no? Sí. Eh, eso nos lleva a ver a quién le aplaudieron más, ¿no? A quién le gustó más el ejercicio. No, aquí se trata de reencontrarnos en un ejercicio y a través de él, pues obviamente de encontrarnos con el otro cuerpo, mi cuerpo y el otro cuerpo, ¿no? Suele haber mucho contacto físico, eso puede llegar a ser muy amenazante para muchas personas, obviamente, pero para eso se da de manera progresiva y de acuerdo a un cierto riesgo de menor a mayor los ejercicios o experimentos gestálticos, ¿no? Porque tienen que ir de manera cuidadosa, poco a poquito, respetando, fíjate, el proceso grupal, pero también el proceso de cada persona de manera individual, ¿no? Luis, tenemos que hacer una segunda parte, Por supuesto. De hecho, pero bueno, ah, ya terminó. bueno, pero quiero una segunda parte para cuestiones específicas, por favor, cuando se pueda. Claro,
Pero No, con antes muchísimo de gusto. despedirnos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde publicas tus próximos grupos de teatro, de todo lo que trabajas? Tú cuéntanos de tus redes sociales. Claro que sí. Mira, aquí está. Ah, perfecto. Aquí está, entonces, bueno, ahí está mi correo, quien quiera escribirme, lo que sea, preguntarme algo en específico de lo que platicamos. Mis redes sociales, bueno, tengo dos principalmente, psicoterapeuta Luis Durán, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí publico mis talleres de teatro terapéutico, también información acerca de teatro terapéutico, además de terapia gestal, por supuesto. Y también tengo esto que, bueno, tú conoces bastante bien, aunque tenemos pendiente que vayas al taller todavía, ¿no? En una de esas ya Sí. te escapas y acá nos encantará verte, ¿no? Va que va, Pero ya hemos platicado bastante, ¿no? Tú y yo de Contactando con mis animales de poder, que es un taller muy particular que tengo, donde además se junta un poco de esto también, ¿no? De creatividad, de imaginación a través de la sabiduría de los animales. Ujú, bueno, ya como último, ahora sí, del parte del chisme, un ujú. amigo el año pasado me regaló algo que nadie me había regalado, ¿Qué? clases de canto. Sí, 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 por ahí vi una publicación Sí, tuya. Y qué tal y te fue? me regaló cierto número de clases, después ocurrió un accidente, se interrumpieron, ya las retomé, pero, pero es una experiencia, así con E mayúscula, Totalmente. que ha tenido momentos muy interesantes, a veces algunos no tanto porque he salido en la clase llorando, se me salen las lágrimas mientras estoy tratando de hacer los ejercicios del profesor, Sí, verse al espejo, porque en alguna de esas técnicas me coloca frente a un espejo y tiene su dificultad, Luis, ¿eh? Trabajar frente al espejo y ver cómo te mueves, cómo hablo, cómo muevo la cabeza de cierta manera es un dato que en la formación de los psicoterapeutas falta el trabajo con el cuerpo y de cualquier corriente, ¿eh? Estoy casi de acuerdo. seguro que nos falta esa parte del trabajo con el cuerpo y lo que expresamos a través de él. Y como dice mi maestro, a través de la voz, dice, porque tu voz, me dijo el maestro, tu voz es parte de la personalidad. Sí, fíjate, en la formación actoral nos hacían escribir una biografía de nuestra voz. Y, 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 y también yo lo hago en mis talleres ahora Sí, también. Ujú. Porque justamente la voz es un medio de contactar con el mundo, sí, ¿no? sí. Pero Y, bueno, ya te contaré. Ya en la próxima bueno, reunión nos contactamos y contamos esto. y platicamos más. Por lo Muy pronto, bien. Luis, muchas gracias por darme de tu tiempo, de tu experiencia. Estuvo muy padre toda esta parte y estaremos pendientes de tus redes sociales para saber qué hay de nuevo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, mi estimado Enrique. Que estés La bien, próxima. Luis. Cuídate. Igualmente, un abrazote, que estés muy